El ministro de Educación, Fander Falconi, ratificó la semana pasada que se mantiene vigente la política de cero tolerancia frente a las denuncias de abuso sexual en el ámbito de la educación. El funcionario dio cifras del plan de intervención en escuelas y colegios. Nosotros hemos empleado jurídicamente un recurso que se llama recurso de revisión extraordinario, lo que nos ha permitido ir hacia los casos anteriores entre el año 2014 y el año 2017. Nosotros hemos levantado todos esos sumarios administrativos que fueron negligentemente archivados en esa época y hemos ido a entregar a la Fiscalía General del Estado para que haga las indagaciones, las investigaciones respectivas y evidentemente las sanciones. En algunos casos la Fiscalía, como es el caso del réplica Aguirre Abad, ya ha tomado las respectivas actos de sanción. Hay 2 personas que están encarceladas por estos delitos, por esta tipificación de delitos absolutamente graves, de acuerdo a nuestro Código Integral Penal. Son 734 sumarios expedientes que están entregados a la Fiscalía. ¿Sancionados? Nosotros hemos removido de las unidades educativas en solo este año a 234 docentes. Pero quiero indicar una cosa, que es muy importante. El universo de profesores y profesoras de nuestro país abarca a 200,000 profesoras. Es decir, nunca podemos hacer una generalización, no estamos hablando de la abrumadora mayoría de nuestros profesores. 7 de la mañana con 30 minutos nos acompaña Marcelo Jaramillo, viceministro de Educación. Buenos días. 234 docentes han sido separados por confirmación de haber cometido abuso con niños y niñas o por presunción. Buenos días, Eduardo. Efectivamente, el Ministerio de Educación, a partir de una política que ha sido dispuesta por el presidente de la República, que es cero tolerancia frente a todo tipo de abuso o maltrato a los niños, niñas y adolescentes que son estudiantes de las unidades educativas, especialmente en el sector público, pues desarrolló una política de investigación del conjunto de infracciones que son sancionadas en el ámbito administrativo y que posteriormente son derivadas al ámbito penal, a fin de que la justicia ordinaria dé el tratamiento que determina precisamente el Código Integral Penal, que es como un delito. O sea, todos estos casos de docentes separados ya pasaron a manos de la Fiscalía. Efectivamente, han sido desvinculados del Ministerio de Educación y pasan a conocimiento de la Fiscalía. Entonces tenemos 2 temas, uno el ámbito administrativo y otro el ámbito de la justicia ordinaria, que es el ámbito penal. Ahora, ¿por qué esto? Primero porque efectivamente la Constitución de la República, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Código de la Niñez, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, determina que nosotros debemos estar vigilantes, ¿no? Y debemos tomar medidas de prevención y medidas de protección. En este caso, lo que se han hecho son sumarios administrativos, donde una vez que se identifica el cometimiento de esta falta, pues respetando el debido proceso, se sustancia esto en el ámbito administrativo y finalmente se resuelve. El artículo 132, precisamente de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, establece como una falta administrativa también, dice cometer infracciones de acoso, abuso, violencia sexual u otros delitos sexuales. Está más que justificado, evidentemente. Esto inmediatamente pasa a un sumario administrativo y tiene que aplicarse la sanción que determina el artículo 133. Ahora, ¿se ha llegado con esto al fondo del asunto? A ver, ¿estamos hablando de qué magnitud? Esto es muy importante lo que tú señalas, Eduardo, porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero, nosotros empezamos a advertir de esta problemática desde el año pasado. Se suscitaron 3 hechos que prendieron la alarma en toda la institucionalidad pública, donde yo personalmente he sostenido que el Estado se puso a prueba. Se dio un hecho lamentable en un establecimiento educativo del sur de Quito, donde 40 niños fueron, pues, violentados de esta manera. Igualmente se dio en un colegio réplica de un colegio emblemático en la ciudad de Guayaquil, donde también se produjo estos hechos. Y también se produjo en un hecho particular emblemático de la ciudad de Quito, este tipo de hechos o de conductas que son perseguibles, ¿sí? Frente a esta situación, uno de los primeros temas que se planteó es dimensionar el problema. Para dimensionar el problema nos propusimos hacer todo un sistema de información, todo un rastreo de información. La información logramos ubicar desde el 2014, ¿no? Y hemos creado un sistema que nos permite, a partir de evidencias, es decir, ya de sumarios administrativos completos, realizados, poder determinar cómo ha ido evolucionando
esta problemática. Aquí vemos, por ejemplo, toda una evolución desde el año 2014 hasta el año 2018. Por favor, la cámara que enfoque el gráfico, si es tan amable. Sí. Ustedes ven, por ejemplo, del 2014 empezamos con 61 casos, el 2015 79, el 2016 190, y el 2017, cuando empieza efectivamente a consolidarse una política pública para tratar de erradicar este tipo de conductas o comportamientos que lesionan los derechos de los estudiantes, pues vemos que subió a 404 y en el año 2018, 465 casos. Pero si me permite, este sigue siendo la cara visible del problema. Claro. A ver, pero esto es importante porque creo que nosotros estamos rompiendo el silencio, ¿sí? Efectivamente se habilitan los mecanismos de denuncia y se establecen los mecanismos de protección. Pero también no solamente es un tema de carácter sancionatorio, también es un carácter de orden preventivo. Por eso pero ya sabemos, si me perdone que le interrumpa. La gran duda tiene que ver con el silencio como práctica habitual en torno a este tipo de abusos. Tanto porque evidentemente los autores no van a confesarlo y las víctimas suelen callarlo. Entonces estamos hablando de un problema muy complejo, ciertamente. Esto ocurre en la sociedad entera, pero también dentro del sistema educativo. ¿Cómo romper aquello? Se comenzó a hablar de la Comisión de la Verdad, de una Comisión de la Verdad. No sé qué tan interesante suene al propio Ministerio de Educación un mecanismo de este orden que además vincule otros actores dentro de esta problemática que ya es de por sí muy compleja. Es muy importante mencionar de que es necesario primero establecer un diálogo permanente de las familias, de los padres de familia con sus hijos, ¿no? De las autoridades de los establecimientos educativos, de los departamentos de consejería estudiantil, de los propios profesores, de los propios docentes, ¿sí? Es importante reconocer el trabajo que hacen los docentes. Nosotros estamos hablando casi del 0.7% del total de los docentes que existen en el país, cerca de 180.000. Es decir, un 0.7% de ese total están vinculados con estos hechos. Porque el docente efectivamente tiene también una labor de acompañar, de ver el comportamiento de los chicos y de proteger a los chicos. Frente a esta situación también es un comportamiento de la sociedad. La sociedad tiene que estar atenta, ¿no? Tiene que estar vigilante ante este tipo de situaciones a fin de que efectivamente se logre combatir este tipo de comportamientos. Y obviamente las instituciones del Estado, empezando por el Ministerio de Educación y toda su institucionalidad, para tratar de identificar y, como dije, para tratar de erradicar estos comportamientos. ¿Qué es lo que nos dice la estadística? Y esto es interesante, que en este año hemos roto precisamente el silencio. Hay estos mecanismos a veces disuasivos de que no presenten la denuncia, que se van a meter en problemas. No, hay que romper el silencio, hay que denunciar, ¿sí? De esta manera nos ayudan precisamente a que nosotros podamos desterrar a través de un juzgamiento administrativo y también en el ámbito penal este tipo de conductas. ¿En qué medida se demostró que los docentes que no estaban implicados evidentemente en estos casos de alguna manera también contribuyeron al silencio? Bueno, efectivamente, cuando hay actividades de acoso, es decir, cuando hay una actitud de superioridad frente a los estudiantes, puede haber estos mecanismos disuasivos, ¿no? Para que no se presente la denuncia, para que se oculten los hechos. Esto, incluso en algunos establecimientos educativos, las autoridades pueden permitir esta situación. Por eso digo que es importante el papel que la sociedad cumplen, que los medios de comunicación cumplen, que las organizaciones no gubernamentales cumplen, ¿no? A fin de que efectivamente se eduque a los estudiantes respecto de sus derechos, a fin de precautelar su integridad física y emocional. El papel de las familias también es muy importante siempre. Sin duda. Hoy por hoy, si llega a producirse, este día, llega a producirse un abuso en algún centro educativo en el país, ¿qué deben hacer las víctimas? A ver, este es uno de los temas interesantes. Como parte de esta política también se han afinado los protocolos, es decir, se pone en conocimiento del hecho ante los departamentos de consejería estudiantil. El departamento de consejería estudiantil está integrado por profesionales, es decir, psicólogos, que un poco toman conocimiento del hecho, entrevistan a la persona que ha sido violentada, agredida, inmediatamente levantan un informe y ese informe es trasladado a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, que es la instancia que tiene que conocer
tiene que investigar y tiene que sustanciar el hecho para aplicar la sanción. Pero en primerísimo lugar, ¿dónde encuentra la víctima o sus representantes? ¿Dónde encuentra escucha? En cualquier miembro de la comunidad educativa. Un profesor puede ser una autoridad y directamente también los departamentos de consejería estudiantil. Gracias por aceptar la invitación esta mañana a Primera Impresión, 7 de la mañana, 38 minutos. Marcelo Jaramillo, viceministro de Educación, ya lo han escuchado ustedes. La política del Ministerio de Educación de cero tolerancia frente a los abusos sexuales. Gracias, amigas y amigos, por seguirnos hasta esta hora. Mañana desde las 6:55 les invitamos, por favor, continúen con nosotros y nuestra programación informativa en esta mañana. Tengan ustedes una feliz jornada.